Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David. Oración del día con el Padre Eudis Medina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo preguntó Pilato a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Eso lo preguntas por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repita conmigo: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz. Llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por el don maravilloso de la vida. Gracias, Dios de bondad, gracias, Dios de misericordia, por este nuevo día que nos has regalado, por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar en tu presencia, de alabarte, de bendecirte, de darte gracias, Señor. Gracias, Señor, por el don maravilloso de la vida. Gracias por este día, gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes. Gracias por permitirnos ver la luz del sol. Gracias, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, por el descanso que hemos tenido, el cual permite que podamos reparar nuestras fuerzas. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, por el sol, por el aire, por la lluvia que empapa la tierra, por los alimentos que llegan a la mesa. Hoy es domingo, día del Señor. Hoy la iglesia celebra esta hermosa solemnidad: Jesucristo, Rey del universo. Por eso, Señor, como el Rey de nuestras vidas, hoy te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor. Gracias de una manera especial por la familia, por esa hermosa, maravillosa familia que nos has regalado. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que forma parte de nuestra familia. Gracias por papá, gracias por mamá. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Gracias, Dios de bondad. Gracias, Dios de infinita misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestras debilidades, Señor, tú siempre nos das la oportunidad de ser mejores con cada amanecer, con cada día que nos concede. Por eso, Señor, gracias. Gracias por conservarnos la vida. Gracias, Señor, por conservarle la vida a mi familia. Gracias, Señor, por no permitir que mi familia nunca se acueste sin comer. Gracias por el techo que nos acobija, Señor. Gracias por darnos la fuerza para trabajar.
Pero sobre todo, Señor, gracias te damos por permitirnos hoy disfrutar, compartir con nuestra familia. Gracias, Señor. Gracias por cada persona que forma parte de la familia. Papá, mamá, la esposa, el esposo, los hijos, los nietos, los abuelos. Gracias, Señor y Jesús. Infinitas gracias, Jesús sacramentado, Dios de infinita bondad, Dios de infinita misericordia. Te alabamos y te bendecimos en este día, Señor, donde tú eres consagrado como Rey del universo. Gracias, Jesús sacramentado. Señor, también queremos colocar en tus manos a todos los enfermos, a todas aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Quiero colocar en tus manos, Señor, en este momento a todas aquellas personas que siempre nos piden una oración. De una manera especial los enfermos, los que sufren de cáncer, los que tienen alguna enfermedad terminal, o aquellos, Señor, que sufren a causa de esta pandemia. Todos ellos los colocamos en tus manos, Señor. Si tú quieres, como lo decimos en cada oración, si tú quieres, si tú lo deseas, Señor, puedes sanarlos, puedes curarlos. Acudimos a ti, a tu bondad y a tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias por escuchar nuestra oración y gracias por concedernos lo que tanto anhelamos, lo que tanto deseamos, Dios de bondad, Dios de infinita misericordia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Rey del universo. Gracias por escuchar nuestras oraciones, por atender a nuestras súplicas. Señor, hoy te damos gracias por esa entrega majestuosa que tú hiciste, Señor, en la cruz por cada uno de nosotros y por consagrarte como el Rey. Gracias, Señor, por tu reino eterno y universal. Gracias, Señor, por tu reino de la verdad y de la vida. Gracias, Señor, por el reino de la santidad y de la gracia. Gracias, Señor, por el reino de la justicia. Gracias, Señor, por el reino del amor y de la paz. Gracias, Señor Jesús, porque en su trono, Señor, Rey de bondad y de misericordia, reinará para siempre tu majestad. Y tú le concedes a tu pueblo la bendición y la paz. Por eso, Señor, gracias. Gracias por ser el Rey de nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Dice el Evangelio que hemos escuchado: todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Señor, para poder creer que tú eres el Rey de nuestras vidas, enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos a estar atentos a tu voz, Dios de bondad y de misericordia. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, dice el Señor. Y la tarea de todos los cristianos es esa: escuchar, vivir y hacerse voz de la verdad. Escuchar esa voz del Maestro, vivir de lo que hemos escuchado. Eso es lo que nos pide el Señor hoy. Esa es la tarea nuestra como cristianos y como hijos de Dios: escuchar la voz del Señor. Y esa voz de Dios se hace caridad, y la caridad cristiana suele apreciarse en su vertiente material, pero se valora menos la otra vertiente, la de la verdad. Por eso, hacer la caridad de la verdad es ser discípulo de Jesucristo, Rey, que ha venido para ser testigo de la verdad. Por eso hoy oramos al Señor para que Él sea el Rey de nuestras vidas, para que Él sea el Rey de nuestras familias, para que Él sea el Rey de nuestra sociedad. No para que reine el reino del mal, sino para que reine el reino del bien, es decir, el reino de Cristo el Señor. Y eso no depende de Dios, depende de cada uno de nosotros. Si nosotros somos capaces de aceptar verdaderamente a Cristo el Señor en cada una de nuestras vidas. Muchas veces preferimos que gobierne el reino del mal. Muchas veces preferimos alejarnos de Dios. No es Dios el que se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Cuando permitimos que el reino del mal sea el que gobierne nuestras vidas, cuando permitimos que el reino de la discordia, de la envidia, del rencor, del odio sea el que gobierne nuestra vida, estamos dejando que ese rey del mal sea el rey de nuestras vidas. Pero cuando nosotros somos capaces de ser justos, cuando nosotros somos capaces de ser caritativos, cuando somos capaces de amar, de perdonar, de tener misericordia, estamos dejando que
que reine Cristo el Señor en cada una de nuestras vidas, porque el reino de Cristo se hace caridad y la caridad es el reflejo del amor de Dios. El reino del Señor se hace caridad cuando somos capaces de amar, se hace caridad cuando perdonamos. El reino de Dios se hace caridad cuando dejamos todo en la providencia divina del Señor. Gracias, Señor, porque en cada acontecimiento de nuestra vida nos demuestra que siempre estás con nosotros, que a pesar de las dificultades, de los problemas, tú caminas a nuestro lado. Gracias, Rey del universo. Cristo es el Rey del universo, porque su salvación es universal y hace de nosotros un reino de sacerdotes. Recordad que por el bautismo todos participamos del sacerdocio real de Cristo. Jesús reina llamándonos a nosotros a reinar con Él, haciéndonos capaces de vivir como Él, siendo humildes, sencillos, siendo capaces de amar y de perdonar, sin juzgar. Ese es el reino de Cristo. Cristo no vino para juzgar, Cristo no vino para condenar, Cristo no vino para que nosotros sufriéramos, sino para que fuéramos salvados por medio de Él. Ese es el reino de Cristo, el Señor. Cristo ha venido para reinar y haciéndonos capaces de vivir con Él en su reino, llamándonos a nosotros a reinar con Él, no defendiendo nuestra vida, sino dándola por amor. Ese es el verdadero reino de Dios. El reino de Dios no es aquel que utiliza a las demás personas para engrandecerse, para enorgullecerse. No, el reino de Dios es aquel que sirve al humilde, que sirve al sencillo, que sirve al pobre, que sirve al necesitado. Ese es el verdadero reino de Dios. No defendiendo nuestras vidas, sino dándola por amor, para que todos se salven y hasta el universo participe de su salvación. Ese es el verdadero reino de Cristo, el reino del Señor. Un reino de vida, un reino de amor. Porque al contrario de los poderosos de este mundo, el Señor nos ha elegido con una realeza de poder, no con una realeza de poder, sino de servicio y entrega. Ese es el reino de Cristo. El reino de Cristo es contrario al reino de los poderosos de este mundo, que solo oprimen, que solo humillan. El reino de Cristo es un reino de servicio, de entrega. Es un reino capaz de amar. Tu reino, Señor, no es de este mundo, pero tu reino, Señor, madura en cada uno de nosotros. Convierte nuestros corazones, Señor, para que podamos aceptar tu reino. Ese reino de justicia, ese reino de verdad, ese reino de amor, ese reino que siempre debe estar con nosotros, Señor. Ese reino eterno y universal, reino de la verdad y de la vida. Señor, permítenos que cada día podamos reinar contigo, Señor. Hoy, Señor, quiero pedirte para que la Santa Iglesia y sus ministros hagan reinar los valores del Evangelio de Jesucristo en la sociedad actual. Y que su ejemplo de abnegación y santidad nos estimule a todos los cristianos. Quiero pedirte, Señor, para que Dios fructifique la acción de los misioneros y así el reino de Jesucristo se extienda hasta los confines de la tierra. Quiero pedirte, Señor, que los hombres de todas las culturas acojan el mensaje de la salvación y sean constructores de la civilización. Señor, quiero pedirte para que aquellos que ponen de primero el reino de Dios y su justicia, sufriendo persecuciones y agravios por causa de la fe, se vean fortalecidos por la confianza en aquel que da el 100 por 1 a los que gastan su vida por el Evangelio. Señor, para que tú, Rey de reyes y Señor de señores, sea el centro de todos nuestros corazones. Señor, quiero pedirte para que dé pan a los hambrientos. Quiero pedirte, Señor, para que tu reino dé un hogar a los que no lo tienen. Quiero pedirte, Señor, que a través de tu reino se pueda obtener la salud a los enfermos. Que los tristes, Señor, puedan obtener consuelo en tu reino. Quiero pedirte, Señor, por el retorno a su patria de todos los emigrantes. De una manera especial, Señor, los que han emigrado de mi país, Venezuela. Pero para eso, Señor, debes permitirnos que se instaure un sistema justo. Un sistema bueno, noble,
en nuestra patria, en nuestro país, Señor. Por eso, Dios de bondad, quiero pedirte por el retorno a nuestra patria y a todas las patrias del mundo de los emigrantes, y devuelva la fe y la esperanza a quienes la perdieron, Señor. Quiero pedirte, Señor, para que aquel que es llamado consejero admirable y príncipe de la paz, la conceda abundantemente a las naciones en guerra y a las almas atribuladas, y que nosotros, como embajadores tuyos, Señor, seamos promotores del diálogo y la reconciliación. Quiero pedirte, Señor, para que envíes tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Quiero pedirte, Dios de bondad, Dios de misericordia, que tu reino siempre se extienda. Señor, todo el que es la verdad, escucha mi voz, dice la palabra del Señor. Haz que cada día podamos escuchar tu voz. Señor, te doy gracias por la oración del día, porque en ella escuchamos tu voz, Señor, y en ella podemos reflexionar cada día de aquello que tú nos quieres decir a nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por permitirnos este momento de oración. Gracias, Señor, por enseñarnos que tu reino es un reino de justicia, es un reino de amor, pero también es un reino de servicio, es un reino de comprensión, es un reino de la caridad. Para poder demostrar el reinado de Cristo debemos hacerlo a través de la caridad. No pensemos que Cristo viene a quitar a los que están y a colocarse Él, sino Cristo lo hace a través de la humildad, de la sencillez, del servicio. Ese es el reino del Señor. No es un reino terreno, es un reino universal, es un reino eterno. Y debemos siempre acudir a Cristo para poder acceder a ese reino a través de la escucha constante de su palabra. Queridos hijos, hoy quiero invitarles para que escuchemos la palabra de Dios, para que nos llenemos de Dios, para que nos llenemos de su amor, de su bondad, de su misericordia. Porque el reino de Cristo es el reino de la justicia, es el reino del amor, es el reino de la paz. Que ese reinado de Cristo también reine en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro país, para que en nuestro país reine la justicia, para que reine el amor, para que reine la paz. Y para que Cristo pueda reinar en nuestras tierras, para que Cristo pueda reinar en nuestra vida, debemos siempre escucharlo. Por eso la pregunta que hoy pudiéramos reflexionar en torno a la palabra es: ¿estamos escuchando realmente la voz de Dios? ¿O qué voces estamos escuchando? Muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Preferimos escuchar la voz del mundo, pero la voz de Dios difícilmente. Muchas veces nos cuesta escuchar esa voz del Señor, porque es una voz que siempre nos va a decir que el reino de Cristo es un reino de servicio, que el reino de Cristo es un reino de caridad. Y a veces nos cuesta. Por eso pidámosle al Señor, queridos hermanos, en el día en que celebramos a Cristo, Rey del universo, que podamos nosotros siempre escuchar su voz, que podamos llenarnos siempre de su amor. Hoy podemos hacer ese reflejo del reinado de Cristo a través de la caridad. Recuerden, la caridad es el reflejo del amor de Dios. Y hoy pudiéramos decir que la caridad es el reflejo realmente del reinado de Cristo. Cristo que vino a ser caritativo, Cristo que vino a amar, Cristo que vino a perdonar, Cristo que vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Pues que ese reino de Cristo, ese consejero admirable, ese príncipe de la paz, reine realmente en cada una de nuestras vidas. Que podamos siempre celebrar a Cristo Rey. Que podamos siempre glorificar al Señor. Que podamos siempre estar en ese reino del Señor. El reino de Dios se realiza en la vida concreta, pero se realiza con criterios totalmente diversos de los que usan los poderes del mundo y de los que mueven la sociedad, que utilizan el reino temporal para oprimir y para humillar. Ese no es el reino de Cristo. El reino de Cristo es el reino del amor, del servicio, de la justicia. Es el reino de la caridad. Ese es el verdadero reino de Cristo el Señor. Por eso nosotros estamos llamados, queridos hijos, para que podamos participar de ese reinado. Por eso a Cristo lo crucificaron, porque Jesús ama incluso a los que le crucificaron. Ese es el reino de Cristo. Cristo que no dijo no a la muerte, sino que la aceptó, porque sabía que era el medio ideal para poder instaurar su reino.
reino de justicia, reino de amor, reino de paz. Queridos hijos, que nosotros podamos ser verdaderos embajadores de Cristo en la tierra, que podamos siempre reflejar la caridad, que es el reflejo del amor de Dios, que podamos siempre colocar el reino de Dios en nuestra vida. Y eso lo hacemos constantemente a través de la escucha de la palabra de Dios. Que hoy podamos escuchar a Cristo el Señor, que su palabra caiga en tierra buena, que son cada una de nuestros corazones, de nuestras vidas, y que pueda dar abundantes frutos. Hacer la caridad es ser discípulos de Jesucristo Rey, que ha venido para ser testigo de la verdad. Por eso nosotros, cuando hacemos la caridad, somos testigos de la verdad, somos testigos del Señor. Que en este día cada uno de nosotros podamos hacer la caridad. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre su vida, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. No olviden, queridos hijos, hoy es domingo, es día del Señor. Que tengan hoy un feliz y maravilloso día. No olviden, en la descripción del video está mi número de contacto. Si alguno desea hacer una obra de caridad, puede ponerse en contacto conmigo. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz y maravilloso día en el Señor. Que viva Cristo Rey.